Patología pericárdica. ¿Qué tenemos que saber de patología pericárdica, muchachos? Un caso. Un hombre de 23 años acude al médico con una historia de una semana de dolor torácico, subesternal agudo que empeora con la inspiración y se alivia al inclinarse hacia adelante. También ha tenido náuseas y mialgias. Su padre tiene una enfermedad de las arterias coronarias, dice. Su temperatura es de 37,3, el pulso es de 110 por minuto y la presión arterial es de 130,84. El examen cardíaco muestra un sonido de frotamiento agudo entre el primer y segundo ruido, que se escucha mejor en el borde esternal izquierdo. Un EKG muestra un intervalo PR deprimido y elevaciones ST difusas, dice, ¿no? ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de los síntomas? Síndrome de Dressler, infarto agudo de miocardio, infección de micobacteria tuberculosis, lupus e infección viral aguda, ¿no? Este es un patrón, este es un ejemplo de un caso clínico bonito que te dirige directo a la patología. Para esto, para responderle esta pregunta, vamos a tener que mirar un poquito de las enfermedades de pericardio. Es importante que nosotros sepamos diferenciar las enfermedades del pericardio haciendo un diagnóstico diferencial muy puntual. ¿Ok? Primero, el concepto de la pericarditis aguda. Al ojo tenemos que sacarlo. Siempre hay que tratar de buscar estudiar las enfermedades como una pata de una mesa, siempre te he dicho, ¿no? Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Sobre todo cuando es de diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, vamos a poner acá, vamos a poner el color azul. Pericarditis aguda. La etiología de la pericarditis aguda es idiopática. Se dice que hay una hipótesis viral de fondo, pero es idiopática, ¿ya? Cuando hablan de probables virus como causa, estamos hablando del virus Coxsackie-B como la causa más frecuente, el Coxsackie-B. También hay el ecovirus, también está la hepatitis B, el VIH, todos los virus que tú conoces, sarampión, todos están ahí como probables causas de este cuadro. Cuando tú buscas la clínica de estos pacientes, en la clínica lo que llama la atención en una pregunta de examen, por ejemplo, me viene en el cuadro de pericarditis aguda, te haga poner un robot. El dolor torácico está presente, por lo tanto tienes que hacer diagnóstico diferencial con infarto, ¿sí? Pero aparte también te ponen el frote pericárdico. Y te pueden poner temperatura, o sea que el paciente tiene un cuadro de fiebre. Si son más buenas gentes, te pueden agregar un EKG. Pero esto es en el diagnóstico. Entonces, estos tres son patrones típicos de la parte clínica. El paciente siente dolor torácico, por eso viene a la emergencia. El frote no todos lo escuchan, pero hay fiebre sí. Entonces, esto de la fiebre es una cosa llamativa que se presenta en los exámenes. El diagnóstico, nosotros tenemos al electrocardiograma. ¿Por qué le ponemos electrocardiograma? O sea, esto es importante, ¿eh? Esto es importante. ¿Por qué ponemos electrocardiograma? Porque el paciente, como viene con dolor torácico, tú tienes que acostumbrarte a ponerle electrocardiograma a todo el mundo. Por eso, ¿ya? Y en el EKG, lo que tú vas a encontrar es, lo más típico, es la elevación así. Esta supraelevación, ST elevado, ST elevado, ¿ya? Difuso, está en todas las derivadas, excepto en el Judas, excepto en ABR. Esta es una pepa. El tratamiento de una pericarditis, cuando ustedes lo hospitalizan al paciente, nosotros lo tenemos ahí sentados, le pedimos, por ejemplo, le pedimos también troponinas para descartar miopericarditis, ¿ya? Pero más no hacemos. De los AINES, ¿cuál es el fármaco de los AINES que más usamos? La aspirina. Eso es lo que usamos.
Eso es lo que vemos. Ahora, la pericarditis se puede complicar. ¿Con qué se puede complicar? Con un derrame pericárdico. O sea que el pericardio se va llenando de agua. Entonces el derrame pericárdico, normalmente el corazoncito, está acá en su bolsa. Como el pericardio fibroso o parietal es grueso, esto se puede llenar de agüita. Y esta agüita puede tener varios volúmenes. Por ejemplo, puede ser leve, con menos de 200 mililitros. Puede ser moderado, cuando tienes de 200 a 500. Y puede ser severo, cuando tiene más de 500. ¿Cuál es el problema acá? Que un paciente, de manera aguda, si se llena con 150 a 250, puede originar un taponamiento cardíaco agudo, ¿no? Taponamiento cardíaco. Ese es el problema, ¿ya? Entonces se podría presentar esa situación. Normalmente, así como hay clínica de ese tipo, también el derrame puede ser asintomático. Hay gente que tiene su derrame y que no pasó mayores, pues porque tuvo, por ejemplo, 100 cc, 120, ¿no? Entonces, no pasó mayores, solito se reabsorbe. Por lo tanto, ese derrame hay que observarlo. Hay que observarlo. Ahora, cuando hay derrame pericárdico, la clínica en realidad es bien difícil de diferenciar con una pericarditis, en realidad, porque el derrame está presente. Pero un método, como estamos usando en el diagnóstico, en el EKG, cuando hay derrame, podemos ver dos situaciones. Que lo vemos más en taponamiento, ¿ah? Porque nos llama más la atención. Pero podemos encontrar bajo voltaje. ¿Qué es bajo voltaje? Cuando vemos las ondas R pequeñas. O podemos encontrar la alternancia eléctrica, que es cuando vemos una onda R grande y una onda pequeña, grande, pequeña, grande, pequeña. Esas dos situaciones podemos encontrar. Ahora, ¿cuál es el problema del derrame? El derrame se reabsorbe solo, no necesita tratamiento. Se reabsorbe solo. El problema del derrame es cuando se complica. Y cuando se complica un derrame, o sea, mira, derrame es la complicación de un cuadro pericárdico, pero se puede complicar. Oye, doctor, o sea, quiere decir que hay una inflamación aguda del pericardio para que haya derrame. Claro, pues algo lo está inflamando. Pero ¿qué pasa? Que el derrame, cuando se complica, puede hacer taponamiento cardíaco. Y cuando hace taponamiento cardíaco, ¿qué es el taponamiento cardíaco? El taponamiento cardíaco es el derrame pericárdico más una alteración hemodinámica. O sea, si yo tengo un paciente, un caso clínico, que me digan que tiene un derrame pericárdico y veo que la presión está baja, fácil está haciendo un taponamiento cardíaco. Entonces, en el taponamiento cardíaco, el corazón, si ustedes analizan bien, este es el pericardio, el líquido, ¿qué está pasando con el líquido? Miren. El líquido está comprimiendo. Si al corazón lo dividimos en 4 cavidades, las cavidades de menor presión son la aurícula y el ventrículo derecho. Entonces, ¿cuáles serán los primeros lugares que se colapsan? En orden de frecuencia será la aurícula primero y el ventrículo. Entonces, cuando el paciente esté en estado de contracción, botando todo el líquido y vuelva a llenarse, le va a costar más. Entonces, el paciente va a ocurrir este efecto, miren. Su corazón va a hacer esto. Se colapsa las cavidades derechas. El colapso de cavidades derechas es lo que a nosotros nos llama la atención. Normalmente en diástole, ¿cómo deben estar las cavidades? Dilatadas, ¿verdad? Pero en ellos, en diástole, están colapsadas. Entonces hay un colapso de cavidades derechas.
esto es lo que nosotros nos hace, es el signo más importante en ecocardiografía de que nos dice que estamos ante un taponamiento cardíaco. Entonces, para ser ordenados, doctor, el taponamiento cardíaco puede ser, ¿qué cosa? Es un derrame pericárdico con alteración hemodinámica. Y las causas de derrame pericárdico son un montón, ¿no? Pueden ser virales, pueden ser enfermedades inflamatorias infecciosas, por ejemplo, no sé, una tuberculosis, ¿sí? Pueden ser neoplasias, por ejemplo, un cáncer metastásico, un cáncer de pulmón, un cáncer de mama. Pueden ser un cuadro de faciente renal crónico, por ejemplo, una uremia. Las uremias son los que hacen más son los que te llenan la cavidad más que todos, ¿ya? Todas estas situaciones terminan en un derrame, y el derrame puede ser un colapso de cavidades derechas. Entonces, si a esto tú le sumas una alteración hemodinámica, que en las preguntas de examen ya te he dicho, alteración hemodinámica, ¿cómo lo traducen en las preguntas? Presión arterial sistólica menor de 90 en las preguntas de examen. No te ponen todos los cuadros, ¿sí? Perfecto. Entonces tú ves todo esto y dices, hay alteración hemodinámica. Entonces, acá hay una pregunta clásica que viene. ¿Cuáles son las características clínicas? Tú pasas nuevamente de la etiología, vas a la clínica. En tu cabeza siempre el orden, ¿eh? Etiología, clínica, diagnóstico, tratamiento. En este caso, ¿qué encuentras? El pulso paradojal. ¿Qué más encuentras? La ingurgitación yugular. ¿Qué más encuentras? Los ruidos cardíacos bajos. Esa es la tríada clásica. ¿Cómo se llama esta tríada? La tríada de Beck. La tríada de Beck, que solamente se encuentra en el 40% de los pacientes. No todos tienen tríada de Beck, no todos, pero siempre encontramos pulso paradójico, ingurgitación yugular. Ya sabes por qué hay ingurgitación yugular, ¿no? Porque no llega la sangre adecuadamente a las cavidades derechas, se queda atrapada en la vena cava superior y lógicamente en las yugulares. Y los ruidos cardíacos se ven bajos, poquitos, ¿sí? Entonces, ¿acá qué tienes que hacer? Tratamiento, orden, siempre en orden. Doctor, este paciente parece clínicamente que tiene un taponamiento cardíaco. ¿Lo has confirmado? En el diagnóstico, confirmar es ver todo por ecocardiografía. Y la ecocardiografía te dice esto, colapso de cavidades derechas. Doctor, hay que hacer un tratamiento rápido porque se nos muere el paciente. Y sí se te muere. ¿Por qué? Porque tiene una alteración hemodinámica. Entonces, ¿qué te queda? Drenarlo. Pericardiocentesis. Pericardiocentesis, tratamiento, ¿eh? Oye, doctor, le echo la pericardiocentesis y ha vuelto a llenarse. ¿Qué le hago? Ventana pericárdica. Entonces hay otro tratamiento que se llama ventana pericárdica. ¿Cuándo se hace? 1. Cuando la pericardiocentesis recidiva. Pericardiocentesis recidiva. 2. Cuando la pericardiocentesis sale pus. 3. Cuando el paciente no le puedes hacer la pericardiocentesis porque no puedes, pues. No siempre vas a poder. De repente no estás entrenado en eso. ¿Qué cosa es una ventana pericárdica? Una ventana pericárdica es una intervención que lo hacemos de manera toracoscópica. Algunos lo hacen con cirugía abierta, de acuerdo a las habilidades. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el corazón, la cavidad pericárdica, tome contacto con la cavidad pleural. Entonces entramos por unos huequitos en el tórax, le hacemos un hueco al pericardio y el pericardio, al hacerle un hueco, comunicamos toda la parte pericárdica con la parte pleural. Por eso se llama ventana pericárdica. Entonces el agua que está acá adentro sale a la cavidad pleural. Y estando en la cavidad pleural, ¿qué hacemos? Colocamos un tubo de drenaje y lo dejamos como un tubo de tórax, cualquiera. ¿Para qué? Para que ya el agua en la pleura se reabsorba mejor. De tal manera que tenemos esto así.
Entonces, esa es una ventana pericárdica, una cosa tranquilaza, pero que ustedes tienen que saber porque siempre los van a quesear pidiendo esto. ¿Ya? Muy bien. Y otro que debemos dominar en el diagnóstico diferencial es la pericarditis constrictiva. La etiología de la pericarditis constrictiva en el Perú es tuberculosis. No vamos a ver muchos casos de pericarditis constrictiva, pero sí tienes que saberlo, ¿eh? Tuberculosis. La tuberculosis inflama el pericardio, lo vuelve duro el pericardio, y como lo vuelve duro el pericardio, esta bolsa pericárdica se engruesa de tal manera que se calcifica. Entonces, ustedes es clásico, estos pacientes pueden presentar algunas características. Por ejemplo, el famoso signo de Kussmaul. ¿Se acuerdan el Kussmaul que vimos en clínica? Ahí está, el Kussmaul. Cuando uno inspira, las venas yugulares se colapsan. ¿Por qué? Porque aumenta el retorno venoso. Pero en el Kussmaul, cuando uno inspira, las venas se ingurgitan más. Es el signo de Kussmaul. El diagnóstico que usamos nosotros es básicamente radiografía. En la radiografía el 50% se ve el calcio y la ecocardiografía para poder ver cómo se están distendiendo las paredes y el grosamiento que puede existir. Algunos pueden llegar a pedir esta tomografía para hacer un buen estudio reconstructivo de la zona. ¿Sí? Y el tratamiento va encasillado a la pericardiectomía, una cirugía totalmente asquerosa, fea, para poder tratar a estos pacientes. ¿Por qué te digo eso? Porque es difícil hacer una pericardectomía porque al pelar al corazón tienes más lesiones que puedes ocasionar. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a responder nuestra pregunta anterior. O sea, entendiendo los conceptos de este tipo, tú puedes enfrentarte a las demás preguntas. ¿Ya? Hay una mnemotecnia que yo uso también bastante. Le pongo acá, tapar el sexo paradójico. Y acá quiere decir, taponamiento cardíaco se asocia mucho a pulso paradójico y también a la onda X profunda del pulso venoso yugular. ¿Ya? Y en pericarditis constrictiva uso el pericus. Pericus. Quiere decir signo de Kussmaul, onda Y en el pulso venoso yugular y pericarditis constrictiva. ¿Ya? Muy bien. Miren acá la pregunta. Vamos acá a poner la pregunta. Un hombre de 23 años, muy joven, acude al médico con una historia de una semana de dolor torácico. Una semana de dolor torácico. Que empeora con la inspiración. Y alivia al inclinarse hacia adelante. Una característica de las patologías pericárdicas es esa característica de sentirse mejor cuando uno se pone hacia adelante. ¿Ya? ¿Por qué creen? Porque le dejas menos espacio al roce. Por eso. También ha tenido náuseas y mialgias. Su padre tiene una enfermedad de las arterias coronarias. Su temperatura es de 37.3 grados, el pulso es de 110 latidos por minuto y la presión arterial es de 130,84. ¿No? Presión arterial de 130,84. El examen cardíaco muestra un sonido de frotamiento agudo, frotamiento, entre el primer y segundo ruido, que se escucha mejor en el borde external izquierdo. Un EKG muestra un intervalo de PR deprimido y elevaciones ST difusas. ¿Cuál de las siguientes es más probable? Te está regalando la pregunta. En primer lugar, para esto tiene que ser diagnóstico diferencial. Vamos a ver, uno por uno. El síndrome de Dressler. El síndrome de Dressler es una complicación autoinmune que se da en las pericarditis semanas después de un infarto de miocardio. ¿Ok? O sea, esto es una complicación autoinmune que se da semanas después de un infarto. El paciente tiene antecedentes, tiene problemas de arteriopatías coronarias,
difícil, ¿no? Por la edad. Eso se sospecha pasado los 35 años, ¿no? Bien difícil. Infarto de miocardio, peor todavía, ¿no? Aunque el dolor torácico es subesternal, debe plantear de repente una probabilidad de que pueda ser un infarto de miocardio, ¿no es cierto? Pero los factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria, diabetes, tabaquismo, ¿no? Aparte de antecedentes familiares, no están, ¿no? Y aparte que el dolor torácico por infarto no es posicional. O sea, eso del ROD, de la molestia por que mejora con la posición, eso no ocurre en el dolor, en el infarto, ¿no? Eso es importante, ¿no? Aparte que la elevación del ST es en cavidades contiguas, ¿no? En caras contiguas, no difuso, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, el infarto de miocardio puede causar pericarditis, sí. Le llaman pericarditis postinfarto, fibrinosa postinfarto, ¿no? Pero este paciente no tiene nada de eso. Entonces, te das cuenta de cómo hemos hecho un diagnóstico diferencial. Así tienes que trabajar tú. Infección por tuberculosis. Doctor, ¿y si una infección por tuberculosis podría ser o no? Bueno, la tuberculosis es la causa más común de pericarditis constrictiva en países como nosotros, ¿no? Que acá tenemos reyes de la tuberculosis, ¿no? Pero la pericarditis tuberculosis es poco probable en un paciente que no tiene síntomas característicos. Por ejemplo, la tos, la baja de peso, los sudores nocturnos, ¿no? Entonces, no tiene, pues. Por eso es que es difícil que se pueda pensar en ello. O sea, le falta más le faltan más datos de tuberculosis propiamente. Lupus, ¿podrá ser? Bueno, la afectación cardiovascular es común en pacientes con lupus, ¿eh? Incluida la pericarditis, puede haber endocarditis, la famosa endocarditis Lehmann-Sachs, por ejemplo. Pero los pacientes con pericarditis, con lupus, generalmente son subclínicos y se observan en el ecocardiograma. O sea, no se observan clínicamente, pasan desapercibidos estos pacientes, ¿sí? Este paciente es una característica clínica sintomática y no tiene aportan signo de LES. Entonces, difícil que sea LES, bueno, difícil que sea LES. Entonces, tienes que analizarlo ahí, ¿ok? En cambio, la causa más frecuente o causa más común es una pericarditis aguda. Tú sabes que la causa es idiopática, ¿no? Entonces, y todos los virus pueden estar asociados, ¿ok? Entonces, ya sabes tú cómo tienes que hacer la discusión para poderlo sacar adelante. ¿Ok, chicos? Perfecto. Muy bien, muchachos. Espero que hayan disfrutado de estos 15 minutos de una patología de baja rentabilidad, pero que han aprovechado la mañana, los felicito. Desde las 5 de la mañana han estado ahí enganchados y podemos aprovechar. Esa es la tendencia, esa es la forma como se aprovechan las mañanas rápidamente y vas de gota a gota, vas creando el mar. Nunca te olvides, el esfuerzo es aditivo. El esfuerzo no necesitas estudiar una semana antes del examen como loco o estar llorando que no estudié, ay, ¿por qué había estudiado con tiempo? No, el esfuerzo es todas las mañanas un poquitito. ¿Has visto así, no? Cuando tú des el examen, te acordarás de cada mañana y decías, pucha, mira, cada mañana me levantaba, todo esto llegó a sumar a mi potencia, y cada día es como que estés escuchando un poquito, todos los días, un poquito, un poquito, un poquito. Y vas a ver que cuando menos te des cuenta, sabes un montón y vas a decir, wow, qué seguridad tengo, pero no de golpe. El cerebro siempre quiere todo de a pocos, ¿ya?